Jessica me devolvió una sonrisa vacilante antes de irse. Se la devolví con cierto retraso, pero pensé que la había visto. El resto del día transcurrió rápidamente y mis pensamientos se concentraron en planear la salida de esa noche. Sabía por experiencia que una vez que Jessica comenzara a hablar, yo podría evadirme con unas pocas respuestas murmuradas en los momentos oportunos. Solo haría falta una mínima interpretación. A veces me confundía la espesa neblina que volvía borrosos mis días. Me sorprendía al encontrarme en mi habitación, sin recordar con claridad haber conducido desde la escuela hasta la casa o incluso haber abierto la puerta de la calle. Pero eso no importaba. Todo lo que le pedía a la vida era precisamente perder la noción del tiempo. No luché contra esa neblina mientras me dirigía hacia el closet. El aturdimiento era más necesario en algunos sitios que en otros. Apenas me di cuenta de lo que veía al abrir la puerta y dejar al descubierto el montón de basura que había al lado izquierdo de mi closet, debajo de la ropa que nunca me ponía. Mis ojos se dirigieron hacia la bolsa de basura que contenía los regalos de mi último cumpleaños. Ni vieron la forma del estéreo que se transparentaba en el plástico negro. Tampoco pensé en la masa sanguinolenta en que se habían convertido mis uñas cuando terminé de sacarlo del tablero del auto. Jalé el viejo bolsito que usaba muy de vez en cuando hasta que logré descolgarlo del gancho donde solía ponerlo y empujé la puerta hasta cerrarla. En ese preciso momento oí el claxon. Rápidamente saqué el monedero de la mochila de la escuela y lo puse en el bolso. Tenía prisa y pensaba que ojalá eso hiciera que la noche pasara más rápido. Miré en el espejo del vestíbulo antes de abrir la puerta y puse la mejor cara posible. Esbocé una sonrisa e intenté conservarla a toda costa. Gracias por acompañarme esta noche, le dije a Jess mientras cerraba la puerta del copiloto. Procuré fingir un tono adecuado de agradecimiento a mi voz. Había pasado mucho tiempo sin detenerme a pensar sobre lo que le podía decir a cualquiera que no fuera Charlie. Jess era más difícil. No estaba segura de cuáles eran las emociones apropiadas que tendría que fingir. Claro, pero ¿de qué se trata todo esto?, preguntó Jess mientras conducía calle abajo. ¿A qué te refieres? ¿Por qué decidiste tan repentinamente que salgamos? Parecía haber cambiado la pregunta conforme la formulaba. Me encogí de hombros. Simplemente necesitaba un cambio. Entonces reconocí la canción de la radio y busqué el dial rápidamente. ¿Te importa?, pregunté. No, cámbiala. Busqué entre las diversas emisoras hasta localizar una que fuera inofensiva. Miré a hurtadillas la expresión de Jess mientras la nueva música llenaba el coche. Parpadeó. ¿Desde cuándo te gusta el rap? No sé, contesté. A veces lo oigo. Pero, ¿de verdad te gusta?, preguntó un poco dudosa. Claro que sí. Iba a ser demasiado difícil mantener una conversación normal con Jessica, si además tenía que controlar la música. Asentí con la cabeza, deseando estar llevando bien el ritmo. De acuerdo, miró hacia el frente con los ojos como platos. ¿Qué tal va con Mike las cosas ahora?, le pregunté con rapidez. Tú lo ves más que yo. No había empezado a cotorrear ante mi pregunta tal como yo había esperado, así que lo intenté de nuevo. Es difícil platicar cuando estamos trabajando, mascullé. ¿Has salido con alguien últimamente? En realidad no. Salgo algunas veces con Connor y también salí con Eric hace 2 semanas. Puso los ojos en blanco y sospeché que detrás había una larga historia, así que aproveché la oportunidad. ¿Eric? ¿Quién se lo pidió a quién? Ella refunfuñó, más animada ya. Pues él, claro. Y yo no encontré una manera amable de negarme. ¿A dónde te llevó?, le pregunté. Sabía que ella interpretaría mi entusiasmo como interés. Cuéntamelo todo. Sin embargo, en la narración de su historia, y yo me acomodé en mi asiento más relajada ahora. Le presté la atención justa, murmurando palabras de simpatía cuando era oportuno.
y conteniendo el aliento horrorizada cuando correspondía. Cuando terminó su narración sobre Eric, continuó comparándolo con Connor, sin necesidad de más estímulos. Había una función pronto y a Jess se le ocurrió que podíamos aprovechar la tarde, viendo primero la película y yéndonos a cenar luego. Yo estaba feliz con cualquier cosa que me propusiera. Después de todo, había logrado lo que quería, quitarme de encima a Charlie. Mantuve a Jess charlando continuamente mientras ponían los trailers. Así pude ignorarlos más fácilmente, pero me puse nerviosa cuando comenzó la película. 2 jóvenes caminaban por una playa tomados de la mano, mientras hablaban de sus sentimientos mutuos con una falsedad empalagosa. Resistí la necesidad de taparme los oídos y empezar a tararear. No había contado con que hubiera un idilio en el largometraje. Creí que habíamos escogido una película de zombies, le susurré a Jessica. Esta es la película de zombies. ¿Y por qué no se comen a nadie?, pregunté con desesperación. Me miró con ojos dilatados, casi diría que alarmados. Estoy segura de que pronto vendrá esa parte, murmuró. Voy por palomitas. ¿Quieres? No, gracias. Alguien nos chistó desde las filas de atrás. Me tomé el tiempo que quise en el mostrador de las palomitas. Miré el reloj y le estuve dando vueltas a qué porcentaje de una película de 90 minutos se llevaría la parte romántica. Decidí que bastarían unos 10 minutos, pero para asegurarme me detuve en la puerta de la sala del cine antes de entrar. Escuché gritos terroríficos retumbando por los altavoces y supe que había esperado lo suficiente. Te lo perdiste todo, murmuró Jessica cuando me deslicé en mi asiento. ¿Casi todos son zombies ya? Pues sí que fue rápido. Le ofrecí las palomitas. Tomó un puñado. El resto de la película consistió en truculentos ataques de zombies y chillidos interminables por parte de los pocos humanos que quedaban vivos. Aunque su número se reducía con rapidez, no se me había ocurrido que nada de eso pudiera alterarme, pero me sentí incómoda, sin que al principio supiera la razón. No me di cuenta dónde estaba el problema hasta casi el final, cuando salió un zombi demacrado que caminaba arrastrando los pies en pos del último superviviente tembloroso. La escena alternaba el rostro horrorizado de la heroína con la cara muerta e inexpresiva de su perseguidor, e iba de uno a otro mientras se acortaba la distancia entre ellos. Me di cuenta de a cuál de los dos me parecía más. Me levanté. ¿A dónde vas?, susurró Jess. Quedan por lo menos 2 minutos. Necesito una bebida, mascullé mientras me lanzaba hacia la salida. Me senté en el banco que había junto a la puerta del cine y con todas mis fuerzas intenté no pensar en lo irónico de la situación. Pues era una gran ironía que al final hubiera terminado convirtiéndome en un zombie. Eso no me lo hubiera imaginado jamás. No es que no me hubiera imaginado alguna vez a mí misma convirtiéndome en un monstruo mitológico, pero desde luego nunca en un grotesco cadáver animado. Sacudí la cabeza para desechar esa línea de pensamiento, porque empezaba a indagarme el pánico. No soportaba recordar lo que había llegado a soñar una vez. Era deprimente comprobar que ya no sería nunca más la heroína, que mi historia había terminado. Jessica salió del cine y dudó. Seguramente se preguntaba cuál sería el sitio más probable para encontrarme. Pareció aliviada al verme, pero solo durante un momento. Luego pareció más irritada. ¿Tanto miedo te dio la película?, me preguntó. Sí, le di la razón. Me da la sensación de que soy bastante cobarde. Esto sí que es divertido, hizo una mueca. No me pareció que estuvieras a mí asustada. Lo que gritó todo el rato fui yo. Y a ti no te oí ni un solo chillido, así que no sé por qué te fuiste. Me encogí de hombros. Pues me asusté. Ella se relajó un poco. Creo que esta vez ha sido la película que más miedo me ha dado, de todas las que he visto. Te apuesto que esta noche vamos a tener pesadillas. No lo dudes, repuse al tiempo que intentaba controlar mi voz para que sonara normal.
Era inevitable que yo tuviera pesadillas, aunque no fuera sobre zombies. Sus ojos paseaban nerviosos por mi cara, así que supuse que después de todo, quizá no me había salido tan mal lo de simular una voz normal. ¿Dónde quieres cenar?, preguntó Jess. Me da igual. De acuerdo. Jess comenzó a hablar sobre el protagonista masculino de la película mientras caminábamos. Asentí cuando ella se deshacía en los elogios sobre lo buenísimo que estaba. Así, aunque era incapaz de recordar otra cosa que no fueran zombies por todos lados. No me di cuenta que hacia dónde me llevaba Jessica, solo era vagamente consciente de que todo estaba más oscuro y más tranquilo. Y me llevó más tiempo de lo debido darme cuenta del porqué de esa tranquilidad. Jessica había dejado de parlotear. La miré con ganas de disculparme, con la esperanza de no haber herido sus sentimientos. No obstante, Jessica no me miraba a mí, sino hacia adelante. Su rostro estaba tenso y caminaba a buen paso. Cuando me giré para observarla, vi que sus ojos se desplazaban rápidamente a la derecha, recorrían la calle y luego volvían con la misma rapidez. Por primera vez eché una ojeada a mi alrededor. Estábamos atravesando un corto tramo poco iluminado. Las pequeñas tiendas que se alineaban a ambos lados de la calle cerraban de noche y los escaparates estaban a oscuras. Las luces de la calle volvían a alumbrar media cuadra más adelante y pude ver a lo lejos los brillantes arcos dorados de McDonald's hacia el que se dirigía Jess. Solo había un negocio abierto en la otra acera. Las ventanas tenían las cortinas bajadas por dentro y justo encima brillaba un rótulo con luces de neón que anunciaban distintos tipos de cerveza. El letrero más grande, de color verde brillante, era el nombre del bar. Me pregunté si sería una cervecería con temática de piratas. Aunque no se veía nada desde el exterior, de pronto se abrió la puerta de la calle. Había poca luz en el interior y un prolongado murmullo de voces y el tintineo de vasos invadieron la calle. Había 4 hombres apoyados en la pared de al lado. Me volví a mirar a Jessica. Tenía los ojos fijos en el camino y se movía con brusquedad. No parecía asustada, solo cautelosa, y procuraba no atraer la atención de los tipos. Me detuve y sin pensarlo 2 veces miré hacia atrás para observar a aquellos hombres. Experimenté una fuerte sensación de déjà vu. Esta era una calle diferente, una noche distinta, pero la escena se parecía mucho. También uno de ellos había sido bajo y moreno. Nunca me paré y me di vuelta. Fue él cuando me observó con interés. Le devolví la mirada con fijeza, paralizada en la acera. «Vela», me susurró Jess, «¿qué haces?». Sacudí la cabeza sin saber qué decir. «Creo que los conozco», murmuré. ¿Qué estaba haciendo? Debía rehuir ese recuerdo lo más posible. Rápido, apartar de mi mente la imagen de aquellos hombres recostados contra la pared y usar el aturdimiento, sin el cual era incapaz de funcionar, para protegerme. ¿Por qué estaba dando un paso hacia la calle como alada? Sin embargo, parecía una coincidencia demasiado evidente que estuviera en una calle oscura de Port Angeles con Jessica. Fijé la mirada en el tipo bajo y comparé sus facciones con las de aquel que me había amenazado aquella noche, hacía casi un año. Me pregunté si había alguna manera de que se pudiera reconocerlo, de saber si era él. Tenía un recuerdo muy vago, precisamente de esa parte de esa noche en particular. Mi cuerpo lo recordaba mejor que mi mente. Las mismas piernas en tensión mientras intentaba decidir si correr o permanecer quieta. La misma sequedad en la garganta mientras luchaba por producir un grito lo suficientemente fuerte. La tirantez de mis nudillos mientras cerraba las manos en un puño. Los escalofríos que me bajaban por la nuca mientras aquel hombre de pelo negro me llamaba nena. Había una especie de amenaza implícita e indefinida en esos tipos que no guardaba relación alguna con aquella noche. Tenía más que ver con el hecho de que eran desconocidos. La zona estaba a oscuras y nos superaban en número, aunque solo en eso. Pero bastó para que la voz de Jessica sonara llena de pánico cuando me gritó: «Vela, regresa». La ignoré
y eché a andar a despacio, sin haber tomado la decisión consciente de mover los pies. No entendía por qué, pero la nebulosa amenaza que suponían esos hombres me empujaba hacia ellos. Era un impulso sin sentido, pero yo no había sentido ningún tipo de impulso durante mucho tiempo. Así que lo seguí. Algo poco familiar estalló en mis venas. La adrenalina, ausente tanto tiempo en mi cuerpo, aceleró mi pulso con rapidez y me obligó a luchar contra la ausencia de sensaciones. Era extraño. ¿A qué se debía esta explosión de adrenalina si no tenía miedo? Aquello parecía un eco de la última vez que me había encontrado en esa situación, en una calle oscura de Port Angel, rodeada de extraños. No veía alguna razón para sentir miedo. No podía imaginar que quedara algo en el mundo que pudiera darme miedo. Al menos no físicamente. Esa era una de las ventajas de haberlo perdido todo. Ya estaba a la mitad de la calle cuando Jess me alcanzó y me jaló del brazo. «Bella, no puedes entrar en un bar», masculló. «No voy a entrar», le dije, como ausente, sacudiéndome y sacándome su mano de encima. «Solo quiero ver algo». «¿Estás loca?», susurró ella. «¿Quieres suicidarte?». Esta pregunta me llamó mucho la atención y mis ojos la enfocaron. «No, no quiero». Mi voz sonó a la defensiva, pero era verdad. No quería suicidarme. No lo consideré ni siquiera al principio, a pesar de que la muerte hubiese supuesto un alivio para mí. Sin duda alguna, le debía mucho a Charlie. Sentía también mucha responsabilidad respecto a René y tenía que pensar en ellos. Además, había prometido no hacer nada estúpido o temerario. Si aún respiraba, era por todas esas razones. Precisamente al recordar esa promesa sentí una chispa de culpa. Pero lo cierto es que lo que estaba haciendo no era exactamente eso. No era como tomar un cuchillo y abrirme las venas. Jess se había quedado boquiabierta y había desmesuradamente sus ojos. Comprendí demasiado tarde que su pregunta sobre el suicidio había sido meramente retorcida. «Adelante», la empujé hacia la hamburguesería, despidiéndola con la mano. No me gustaba cómo me miraba. «Te alcanzo en un minuto». Le di la espalda y me volví hacia los hombres que nos observaban con ojos curiosos y divertidos. «Bella, da media vuelta ahora mismo». Se me agorrotaron los músculos y me paralicé donde estaba. No era la voz de Jessica la que me regañaba. Conocía esa voz furiosa. Una voz hermosa, suave como el terciopelo, incluso aunque sonara airada. Era su voz. Evité pensar en su nombre, pero me sorprendió que su sonido no me hiciera caer de rodillas y acurrucarme en el pavimento por la tortura de la pérdida. No sentí ninguna pena, ninguna en absoluto. Todo se me aclaró por completo en el momento en que escuché su voz, como si mi cabeza hubiera emergido repentinamente de algún pozo oscuro. Era más consciente de todo: la vista, el sonido, la sensación del aire frío que no había notado que soplaba cortándome la cara, los olores que procedían de la puerta abierta del bar. Miré a mi alrededor en estado de shock. «Vete con Jessica», ordenó la misma voz adorada, todavía enojada. «Me prometiste no hacer nada estúpido». Estaba sola. Jessica permanecía quieta a unos pasos de mí, mirándome a los ojos atemorizados. Los extraños me observaban confundidos, apoyados en la pared, al tiempo que se preguntaban qué hacía yo parada a media calle. Sacudí la cabeza en un intento de comprender la situación. Sabía que él no estaba allí, pero a pesar de eso lo sentía imposiblemente cerca, por primera vez desde el final. La ira de su voz expresaba interés. Era la misma ira que antes me fue tan familiar, algo que no había vuelto a oír en lo que parecía toda mi vida. «Mantén tu promesa». La voz se iba desvaneciendo como si alguien bajara el volumen de la radio. Empecé a sospechar que había sufrido alguna especie de alucinación, seguramente propiciada por el recuerdo, por la sensación del déjà vu, por la extraña familiaridad que me había producido la situación.
Analicé rápidamente todas las posibilidades en mi mente. Primera opción, me había vuelto loca, o al menos esa era la palabra que vulgarmente se aplica a aquellos que oyen voces en su cabeza. Entraba dentro de lo posible. Opción 2, mi subconsciente se proporcionaba aquello que yo quería oír. Era la satisfacción de un deseo, es decir, un alivio momentáneo de la pena al aferrarme a la idea incorrecta de que a él le preocupaba yo, viviera o muriera. Una proyección de lo que él habría dicho si estuviera aquí y le afectara de alguna manera que me pasara algo malo. Era probable. No imaginaba una tercera opción, de modo que solo me cabía la cabeza de que la segunda opción fuera la correcta, que se trataba de un desvarío del subconsciente, en vez de algo que exigiera mi hospitalización. Quizá mi reacción no fue demasiado cuerda, pero lo cierto es que me sentí agradecida. Lo que más temía perder era precisamente el sonido de su voz, y le aplaudí a mi subconsciente, que hubiera sido capaz de recuperar aquel sonido mucho mejor que mi mente consciente. No me permitía pensar en él e intentaba mostrarme estricta al respecto. Era humana y a veces fallaba, pero desde luego había mejorado tanto que en aquel momento ya era capaz de eludir la pena varios días, pero la consecuencia era ese aturdimiento infinito. Entre la pena y la nada, había escogido la nada. Y ahora, al salir de mi embotamiento, el dolor resurgía de un momento a otro. Después de pasar tantos meses en la niebla, mis sensaciones eran sorprendentemente intensas. Sin embargo, el dolor normal no apareció. Lo único que sí podía sentir era la decepción que me causaba el desvanecimiento de su voz. Hubo un segundo de vacilación. Lo más inteligente sin duda sería huir de ese camino potencialmente destructivo, que además me llevaría hacia una inestabilidad mental. Era una estupidez estimular las alucinaciones, pero su voz desvanecía. Avancé otro paso para probar. Vela, da media vuelta, gruñó. Suspiré aliviada. Era su ira lo que yo quería oír, aunque fuera falsa o un dudoso regalo de mi subconsciente que me hacía creer que yo le importaba. Mientras yo llegaba a todas esas conclusiones, había pasado apenas unos cuantos segundos. Mi pequeño público observaba curioso. Probablemente parecía que yo dudaba si acercarme a ellos o no. ¿Cómo podrían ellos saber que yo estaba allí disfrutando de un inesperado momento de locura? Me saludó uno de esos hombres con un tono confiado y un poco sarcástico. Era rubio y de tez blanca, y estaba allí de pie con la suficiencia de alguien que se sabe bastante bien parecido. Realmente no podría decir si lo era o no. Tenía demasiados prejuicios. La voz en mi mente respondió con un exquisito rugido. Yo sonreí y el hombre confiado lo tomó como un estímulo. ¿Te puedo ayudar en algo? Parece que te perdiste. Sonrió y me guiñó un ojo. Pasé un pie con cuidado sobre la alcantarilla que corría en la oscuridad con agua que parecía negra. No me perdí. Ahora que estaba más cerca y mis ojos volvieron a enfocar con detenimiento, analicé el rostro del hombre, bajo y moreno. No me resultó nada familiar. Sufrí una cierta desilusión, porque no era aquel hombre terrible que había intentado hacerme daño hacía ya casi un año. La voz de mi mente se había quedado callada. El hombre bajo advirtió mi mirada. ¿Puedo invitarte a beber algo?, me ofreció, nervioso, un poco halagado porque hubiera sido a él a quien hubiera distinguido con mi atención. Soy demasiado joven, le contesté de inmediato. Se quedó desconcertado, preguntándose por qué me había acercado entonces a ellos. Sentí la necesidad de explicarme. Desde el otro lado de la calle me había parecido que era usted a quien yo conocía. Lo siento, me equivoqué. La amenaza que me había impulsado a cruzar la calle se había evaporado.
Estos no eran aquellos hombres peligrosos que yo recordaba. Incluso, posiblemente fueran buenos chicos. Estaba a salvo, así que perdí el interés. Bueno, repuso el rubio, tan seguro de sí mismo. Quédate a pasar un rato con nosotros. Gracias, pero no puedo. Jessica dudaba a media calle, con los ojos dilatados por la ira y la situación en la que la había metido. Vamos, solo unos minutos. Negué con la cabeza y di media vuelta para reunirme con Jessica. Vámonos a comer, sugerí casi sin mirarla, aunque por el momento pareciera haberme liberado de la adopción zombie. Continuaba igual de distante. Mi mente seguía preocupada. El aturdimiento faltó de mi vida, donde me sentía segura, no terminaba de volver y me encontraba más llena de ansiedad con cada minuto que se retrasaba su llegada. ¿En qué estabas pensando?, me reprochó Jessica. No los conocías, no podías saber si... ¿Qué tal que fueran unos psicópatas? Me encogí de hombros, deseando que ella dejara pasar el asunto. Es solo que creí conocer a uno de los chicos. Estás muy rara, Bella. Me da la impresión de no saber quién eres. Lo siento, no sabía qué otra cosa responder. Caminamos en silencio a McDonald's. En mi fuero interno aposté que Jess se arrepentía de no haber ido en el coche en vez de recorrer a pie aquel corto tramo desde el cine. Ahora ella, quien tenía unas ganas locas de que terminara aquella noche, tal vez. Tantas como había tenido yo en un principio. Varias veces intenté iniciar una conversación durante la cena, pero Jessica no estaba de humor. Debo haberla ofendido de verdad. Cuando regresamos al coche, puso la radio en su emisora favorita y ajustó el volumen lo bastante alto como para impedir cualquier intento de conversación. Esta vez no tuve que luchar con la intensidad habitual para ignorar la música. Tenía demasiadas cosas en que pensar, ya que al fin mi mente no estaba tan cuidadosamente vacía y aturdida como para fijarme en las letras. Esperé a ver si regresaba el aturdimiento o el dolor. Sabía que este último volvería tarde o temprano. Había roto mis propias reglas, me había acercado a los recuerdos, había ido a su encuentro en vez de rehuirlos. Había oído la voz de Edward con total nitidez y por tanto estaba segura de que lo iba a pagar caro, especialmente si no era capaz de lograr que la neblina regresara para protegerme. Me sentía demasiado viva y eso me asustaba, pero la emoción más fuerte que en esos momentos recorría mi cuerpo era el alivio, un alivio que surgía de lo más profundo de mi ser. A pesar de lo mucho que me pugnaba por no pensar en él, tampoco intentaba olvidarlo. De noche, a última hora, cuando el agotamiento por la falta de sueño derribaba mis defensas, me preocupaba el hecho de que todo pareciera estar desvaneciéndose, que mi mente fuera al final un colador, incapaz de recordar el tono exacto del color de sus ojos, la sensación de su piel fría o la textura de su voz. No podía pensar en todo eso, pero debía recordarlo. Bastaba con que creyera que él existía para que yo pudiera vivir. Podría soportar todo lo demás mientras supiera que existía Edward. Esa era la razón por la que me hallaba más atrapada, más que nunca en Forks. Y ese era el motivo de que me opusiera a Charlie. Cuando sugería cualquier cambio, en realidad no importaba. Sabía que él nunca iba a regresar a este lugar. Si acaso me fuera con mi madre o a cualquier otro sitio, igual de soleado y poco familiar, ¿cómo podía estar segura de que él había sido real? Mi certeza flaquearía en algún lugar donde no fuera capaz de concebirlo y no iba a poder vivir con eso. Era una forma muy dura de vivir, prohibiéndome recordar y aterrorizada por el olvido. Me sorprendí cuando Jessica estacionó el coche enfrente de mi casa. El viaje no había sido muy largo, pero aún así, nunca hubiera pensado que Jessica fuera capaz de pasarlo entero sin hablar. Gracias por haber salido conmigo, Jess, dije mientras abría la puerta. Fue divertido.
Esperaba que la palabra divertido le pareciera apropiada. Seguro, masculló. Siento mucho lo de después de la película. Da igual, Bella. Clavó la vista en el parabrisas en vez de mirarme a mí. Parecía que su enfado iba en aumento en vez de disminuir. ¿Nos vemos el lunes? Sí, claro. Adiós. Entré y cerré la puerta. Ella se fue sin mirarme siquiera. La había olvidado del todo en cuanto estuve dentro de la casa. Charlie me esperaba plantado en el centro del vestíbulo, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho y las manos cerradas en puños. Hola, papá, dije, con la mente en otra cosa mientras pasaba a su lado rumbo a las escaleras. Había estado pensando en Edward durante demasiado tiempo y quería estar en el piso de arriba cuando aquello hiciera crisis. ¿Dónde has estado?, me preguntó Charlie. Miré a mi padre sorprendida. Fui al cine con Jessica, a Port Ange, tal como te lo dije esta mañana. Ah, ok, gruñó él. ¿No te parece bien? Estudió mi rostro mientras abría los ojos, sorprendido de haber encontrado algo inesperado. Está bien, de acuerdo. ¿La pasaste bien? Sí, claro, contesté. Estuvimos viendo a unos zombies comerse a la gente. Estuvo bien. Entrecerró los ojos. Buenas noches, papá. Me dejó pasar y yo me apresuré hacia mi habitación. Poco después me tumbé en la cama, resignada a que el dolor finalmente hiciera acto de presencia. Resultó atroz. Tenía la sensación de que me habían practicado una gran abertura en el pecho, a través de la cual me habían extirpado los principales órganos vitales y luego me habían dejado ahí, rajada, con las profundas heridas sin curar y sangrando y palpitando, a pesar del tiempo transcurrido. Racionalmente sabía que mis pulmones estaban intactos, ya que jadeaba en busca de aire, y la cabeza me daba vueltas como si todos esos esfuerzos no sirvieran de nada. Mi corazón también debía seguir latiendo, aunque no podía oír el sonido de mi pulso en los oídos e imaginaba mis manos azules del frío que sentía. Me acurrucaba y me abrazaba las costillas para sujetarlas. Luché por recuperar el aturdimiento, la negación, pero me eludía. Y sin embargo me di cuenta de que iba a sobrevivir. Estaba alerta, sentía el sufrimiento, aquel vacío doloroso que irradiaba mi pecho y enviaba incontrolables flujos de ausencia hacia la cabeza y las extremidades. Pero podía soportarlo, podría vivir con él. No me parecía que el dolor se hubiera debilitado con el transcurso del tiempo, sino que, por el contrario, más bien era yo quien se había fortalecido lo suficiente para soportarlo. Fuera lo que fuera, lo que hubiera ocurrido esa noche, tanto si la responsabilidad era de los zombies, de la adrenalina o de las alucinaciones, lo cierto es que había despertado. Por primera vez en mucho tiempo no sabía lo que me depararía la mañana siguiente.